Bueno, buenas tardes. Muchos creo que me conocen. Yo soy Mariela Salerno, soy la actual jefa residente de neurocirugía y ya un par de años que me vienen pidiendo que diera clase de TEC. Esto orientado más a lo que es el TEC leve y no el TEC grave, porque el TEC grave es de terapia y los en pediatría deberían empezar a saber manejar el TEC leve y moderado, que es más de ustedes que no. Así que bueno, vamos a hablar más de eso. Vamos a hablar de algunos detalles por ahí que también sirven para el TEC grave, pero la idea no es entrar en TEC grave. Para que sea un poco más divertida y no solamente un tema de eso, que se despierten, hay votaciones que es online con un QR, así que para ir discutiendo casos clínicos y que sea un poco más interactivo y que también se animen a responder, porque todo anónimo es un porcentaje más que aparece en la pantalla. Así que bueno, vamos a hablar de lo que es el trauma craneoencefálico. Como objetivo de la clase que nosotros nos proponemos de neurocirugía para poder trasladar a ustedes es que se vayan respondiendo a algunas preguntas de en un TEC pido, no pido imágenes, qué imágenes tengo que pedir, le pongo anticonvulsivantes, no le pongo anticonvulsivantes, consulto con un neurocirujano, no, es necesario que usted consultar con un neurocirujano, no sé, están en una salita en el interior, ¿tienen que consultar con un neurocirujano sí o sí o tienen que tener la capacidad de resolverlo solos? O sea, son como los inquietudes de neurocirugía que queremos que, o espero que se resuelvan en la clase. Para arrancar, como siempre, la definición de qué es un TEC, ¿no? Un TEC, traumatismo encéfalo-craneano, ¿no? Y encéfalo-craneano está hablando tanto del encéfalo como de las cubiertas que rodean al cerebro, ¿sí? Y se le dice que es una alteración física o funcional producida por fuerzas mecánicas que actúen sobre el encéfalo. Recuerden que el encéfalo es cerebro, tronco y cerebelo, todo lo que está dentro del cráneo, si no solo cerebro. O algunas subcubiertas. Si hablando de algunas subcubiertas, puede ser la piel, puede ser el cráneo, las meninges, o, bueno, el tejido cerebral subcutáneo, sí, pero es de todo. Tanto de, o sea, una fractura, también es un trauma encéfalo-craneano porque afecta a una de sus cubiertas, quizás no al cerebro o al encéfalo, ¿sí? La gente de la epidemiología, y esto es porque es relevante para nosotros saberlo y estudiarlo, y tenerlo en claro, es un motivo de consulta muy frecuente en la práctica la vemos en las guardias y en el consultorio de pediatría, sí, es muy frecuente. El 90% de todos los traumas que van a ver van a ser leves, ¿sí? O sea, la mayoría de todos van a ver, por eso hoy no vamos a hablar del grave, o sea, la mayoría van a ser leves, el 90%. Uno de cada 10 TEC que no vean que mamá, si los parece va a ser un trauma no varal, no quiere decir que sea grave, pero quizás es uno que hay que prestar atención, uno de cada 10. ¿Quién requiere intervención de neurocirugía? O sea, ¿cuántos TEC vemos nosotros? De todos los que ven ustedes, el 0,4%. O sea, ustedes ven muchísimo más traumas que los que vemos nosotros, ¿sí? Es más frecuente en el sexo masculino, son más inquietos los hombres, parece. Y tiene una distribución bimodal, es decir, en 2 etapas de la vida, ¿sí? Ahora lo vamos a ver, pero como lo tengan. ¿Cuáles son las causas del TEC? Están las causas accidentales que ocurren más que nada en los más pequeños, menores de 2 años de vida, ¿sí? Es una de las causas más frecuentes, ¿sí? Y obviamente van a disminuir a medida que el paciente va creciendo, así que disminuyen en la adolescencia. Accidente de tránsito, son los que tienen mayor mortalidad, ¿no? Los traumas que son producidos por accidente de tránsito, accidente de la vía pública, son de mayor mortalidad y son las más frecuentes del TEC grave, ¿sí? No el TEC leve, el TEC grave. Presenta en ansiedad el accidente de tránsito. Por ahí en la adolescencia aumenta un poco más su incidencia porque los chicos empiezan a salir muchos síntomas como empiezan a empieza a aumentar en esa edad, pero desde todas las edades. En los deportes también está el TEC y se da más en la adolescencia, ¿sí? Pero bueno, existe. Y el maltrato infantil no se hace nunca, es algo que está dentro del traumatismo encefalocraniano, ¿sí? No es el trauma no accidental, digamos, intencional. Hace poco el paciente acá lo tiene que sospechar. Si no se sospecha maltrato infantil, no se diagnostica. O sea, no hay forma de diagnosticar un maltrato infantil si uno no lo tiene presente en la cabeza. Sí o sí, hay que pensarlo, hay que ser desconfiado quizás con el interrogatorio. Si no cierra, hay que buscarlo. Es mejor de más que de menos en un maltrato. Y generalmente son pacientes que no cierran, o sea, y vienen mal, ¿sí? Es potencialmente grave y generalmente por eso porque consultan tardíamente. O sea, no se produjo el trauma o el shaking baby en el momento y se consulta días más tarde, entonces el paciente está grave por eso, ¿sí? Y sobre todo menores de 2 años, ¿sí? Menores de 1 año de vida, menores de 2. Así que es una causa lamentablemente muy frecuente en nuestro medio y acá, sobre todo, que es un centro de derivación, piénsenla, ¿sí? De verdad, un poco lo fuimos diciendo, pero nosotros trabajamos de niños, de bebés recién nacidos y el trauma de que hoy en día nació en cuclillas y no le atajaron a tiempo y se golpeó la cabeza, desde un recién nacido hasta el adolescente que salió en la moto, ¿no? Están todos. Los más chiquitos, menores de 1 año, 2 años, caídas sin choques, la cabeza, la más frecuente. Más grandes ya empiezan las caídas, los tropiezos, esos traumas accidentales de que se tira el televisor encima porque se estaba aprendiendo a parar y se puso sobre la sillita, así, empiezan esas cosas, los accidentes domésticos y accidentes en la vía pública, sobre todo en los medios conexivos, que no todo el mundo tiene sillitas, cinturón de seguridad, motos sin casco, 5 en la moto, o sea, en este medio hay mucho de eso, así que ya en esa empiezan. Más grandes, accidente de tránsito y deportes, y ya los adolescentes, accidente de tránsito, ya el deporte empieza a tener un poco más de frecuencia y las peleas entre adolescentes, cada vez más graves. Bueno, ahora empezaríamos con un caso clínico, como para introducir algunos temas y ver los resultados y ver si después de la clase, después de que dijeron, de corrección de ustedes, ven si estaban bien o si había algo que corregir, ¿sí? Entonces, eran pacientes masculinos que, como motivo de consulta, tuvimos cefalotoma fetal derecho, ¿no? La mamá dice que lo estaba bañando y notó que tenía un chichón en la cabeza y vino, sí, no sabe cuándo apareció. Muy frecuente también. Al examen físico está vigil, está orientado en tiempo espacio, responde órdenes simples y complejas, no tiene signo de foco ni hipertensión de craneana. O sea, el chico está normal, tiene el chichón en la cabeza. Los signos vitales son normales para la edad, o sea, no tiene nada más que lo normal, encontró eso.
Y ahora cuando uno pregunta a la madre, se le vuelve a insistir, ¿qué pasó? Dice que se acuerda que hace 2 días se cayó, mientras estaba por una silla, que no pasa nada en ese momento, y siguió vida normal. No, ahora vino solo por el chichón. Se ocurre, se lo pone cañón. Una agarra también. Y esta vez continúa la evaluación del paciente. Hace un control clínico en la guardia o intubación, digamos, le da el trompetas, le hace una placa de cambio y le hace una toma del encéfalo, ¿no? Si ya tomas la primera, empiezo, me la quita, y ahí se puede ir viendo sus respuestas. Pero a veces es muy bueno, ¿eh? Si caía a veces debería... No, le puse en todas. Si no, vuelvo a las... Y volvemos, dos. Está... Empezó de vuelta. Ahí anotamos. Bueno, volví a cero. Para que... Sí. Volví a cero las respuestas, así que voten nuevamente. Bueno, la mayoría le dan, sí, algún centro clínico que también ambas respuestas, nadie le hace imágenes. Perfecto. Ya nos han escuchado un par de veces. Bueno, muy bien. Nada, para la siguiente. Se mueve la clase, ¿no? Entonces, en la mayoría la manda a la casa o le hizo control clínico, si nadie pide imágenes, perfecto. ¿Cómo lo clasificarían? ¿No? ¿Leve, moderado, grave? ¿O faltan datos para establecer qué tipo de TEC es? ¿No? Muy bien, 30 son. Acá aparece la cantidad de... No le puse porcentaje. No la cambié. Bueno, bien, todos un TEC leve, perfecto. Bien. Bueno, seguimos. Y bueno, hubo gente que suele pasar, sobre todo ha cambiado mucho, ¿no? En la medicina todo va cambiando y hay pediatras más viejos, si hoy somos todos jóvenes, sí, podemos decirlo eso. Pero muchos le piden la placa, ¿sí? TEC leve. Y en este caso le pidieron, me gusta que nadie haya respondido que le pidieron la placa. Pero bueno, ¿qué ven en la placa? Y cómo motivaría, le hicieron la placa, se la traen, tiene una fractura, interconsulta con nosotros, tiene una radiografía normal, igual la encontró clínico, o tiene una fractura y decía, se la tomo. Por ahí no, con el brillo no se ve muy bien. Creo que tengo que pasar. Ahí. Doy la placa si quieren. Muchas charlas genéricas. Bueno, bien, la mayoría de y tal. No hacemos nada, es un trauma de 2 días, ¿está bien? Esta idea es pero bueno, no entiendo mucha paridad, la respuesta. Y ahora vamos a practicar el paciente y en esta, que sería la respuesta, ven que cambio, tengo que cambiar acá, ahí. Y ahí la vuelvo, eso. Esa es la nueva placa y bueno, las preguntas, las respuestas son las mismas, ¿no? Si esta fuera la placa del paciente, ¿qué harían, no? Se ve, ¿no? Muy bien. Bueno, vamos a las respuestas. Tiene una fractura, tomo, tiene una fractura entre consulta, RX normal. Y baja y se mentira. Bueno, bien, tiene una fractura, sí, tiene una fractura, se vio, claro. Y bueno, alguna tiene la tomo y otros nos consultan directamente con una placa. Y uno solo lo manda a la casa. Bueno, perfecto. La idea de esto, digamos, no hay, en la medicina pocas respuestas son estrictamente correctas. La idea de la clase es seguir viendo y sacándonos las dudas, ¿no? No les voy a decir qué hacer. Bueno, seguimos la clase un poco con la teoría, ¿no? Entonces, nos lleva un TEC a la guardia y ¿qué hacemos, no? O sea, siempre la anamnesis y el examen físico van de la mano y la anamnesis es muy importante. ¿Qué debemos saber? La hora y lugar exacto del accidente, sobre todo la hora es muy importante y cuando nos llaman a nosotros les vamos a preguntar en qué momento ocurrió el trauma. Nos importa saber si fue reciente, hace 6 días, ¿sí? Y el lugar del accidente, para saber con la casa en la vía pública, porque como vimos, los antecedentes tienen relevancia, ¿no? Un accidente en la vía pública tiene más relevancia que si se cayó de su propia altura, ¿no? Tiene relevancia el lugar y el modo del accidente. Con el mecanismo de producción, sí, es lo mismo, o sea, cómo se cayó, es caída de altura, es aplastamiento, es un accidente en la vía pública. Son todas cosas que más allá de cómo esté el paciente nos indican si tengo que prestar más atención a ese chico o no. ¿Sí? No es lo mismo el que se cayó de la sillita de comer, el que estaba caminando y se tropezó, o el que se le cayó el televisor encima. Son todos mecanismos diferentes, el chico puede venir al mismo tiempo, puede tener un recleve, venir vigil reactivo, pero a uno le va a tener que prestar más atención que al otro. Si tuve mucho de conocimiento, y en contexto siempre hay una, como que es, genera, no sé la palabra, bueno, se genera discusiones o cuando es relación de crecimiento, no, el de conocimiento, si no se acuerdan del golpe, algunos de ustedes se acuerdan sobre las algunas motores, a veces digan banalmente, de la bicicleta y se acuerdan del momento del golpe. Muy pocos, supongo. Yo me he caído en bicicleta y yo no me acuerdo. Hay una pérdida de conocimiento, realmente es relevante cuando es más de 5 minutos. Si menos de 5 minutos de pérdida de conocimiento, no es relevante en el sentido de que no me aumenta el riesgo, y podemos hablar de alto, bajo o mediano riesgo. La pérdida de conocimiento menor de 5 minutos
no es algo para prestarle tanta atención, ¿sí? Si tiene enfermedades o condiciones previas, esto es un paciente hemofílico y se cayó y tuvo un TEC leve muy banal, se cayó de su propia altura, pero es hemofílico y bueno, tiene otro peso, ¿no? Es un paciente neuroquirúrgico, se operó hace poco y se cayó, tiene una válvula y se golpeó la válvula, o sea, antecedentes y patologías tanto neuroquirúrgicas como sistémicas, ¿no? Es un paciente con una osteopenia, una osteopatía, bueno, todo eso tiene que ver y hay que interrogarlo. Y después, ¿qué signos y síntomas presentó esta evaluación? Es un paciente que consultó, sí, tuvo el TEC hace 2 horas y de hace 2 horas estaba bien, está normal, no le pasó nada, o viene vomitando desde hace 2 horas, tuvo una pérdida de conocimiento y se recuperó, tuvo una convulsión y ahora está perfecto, ¿sí? Hay que preguntar qué le pasó hasta que llegó el momento de que lo estamos evaluando nosotros. Llega a la guardia y tanto en la guardia como en la etapa prehospitalaria muchos se van a ir del hospital, no van a trabajar en un hospital, van a trabajar en una salita y hacer rápida atención, o van a ir a la calle en una ambulancia y trabajar, y tienen que hacer la evaluación prehospitalaria y la del ingreso al hospital. Y las 2 evaluaciones es el ABCDE, ¿sí? Nunca se olviden de eso. El TEC puede ser un TEC grave y si el paciente se desangra por una fractura de cadera, el TEC es irrelevante, ¿sí? O sea, el ABCDE es lo más importante, ¿sí? O sea, nos van a llamar corriendo, se golpeó la cabeza, ok, bien, y no, le están expandiendo porque estaba con un shock hipovolémico. Y bueno, ¿qué quieren que haga yo con el TEC? O sea, el paciente se ha morido de otra cosa antes, ¿sí? Entonces, siempre el paciente, en todo, en su todo, ¿sí? Vía aérea, lo cardiovascular, ¿sí? Después pasamos a la parte neurológica y después la evaluación del resto de las lesiones, ¿sí? Recuerden, las normas dicen, la primera evaluación debe ser de 15 minutos, rápida para realizar al paciente, y después la segunda evaluación ya puede tomarse más tiempo para hablar del resto de las lesiones que tenga asociada al paciente. Y eso supongo que lo verán en politrauma, que yo no entro ahí. En cuanto a la evaluación neurológica, ¿qué es lo más importante en un TEC? Y una evaluación más rápida, ¿no? Si tiene signos de fractura de base de cráneo, ahora los vamos a revisar, el nivel de conciencia que tiene el paciente, y esto en pediatría vamos a ver con el Glasgow, cambia un poco con respecto al adulto, cómo se lo tiene que evaluar, pero hay que ver cómo ese paciente está despierto, responde órdenes, llora, ese es un bebé y llora, sí, no va a hablar, pero llora y cuando está la madre se calma un poco más, tiene un cambio, a veces es muy sutil y lleva mucho tiempo de ver y ver pacientes para darse cuenta del paciente que llora porque su mamá no está al lado y lo están agarrando todo el mundo, o tiene un llanto neurológico que preocupa, ¿sí? Pero bueno. El patrón respiratorio, esto ya es un poco más, un TEC grave, ¿sí? Un TEC leve, moderado, no le va a cambiar mucho el patrón respiratorio, va a estar fascinado por el llanto, el dolor, pero no le va a cambiar mucho el patrón respiratorio. Examen pupilar, lo mismo, un TEC leve moderado, muy raro que tenga alteraciones pupilares, las alteraciones pupilares se van a dar o por algún hematoma o por alguna herniación, que la vamos a ver al final de la clase, y eso ya vamos para el trauma grave. Es raro que un paciente con un TEC leve tenga una asimetría pupilar y me llaman, el TEC leve está jugando, pero está anisocórico. Bueno, te anisocórico por otra causa, pero es muy raro que sea por el trauma, ¿sí? O sea, la alteración pupilar, la anisocoria en un paciente con un trauma va a suceder un TEC grave, el paciente no está con un nivel de conciencia adecuado, ¿sí? Si no, es como que hay algo que no cierra, o una cosa o la otra, ¿sí? La respuesta motora, y esto lo vamos a ver con el Glasgow motor es lo que tiene es el mayor predictor de evolución del paciente, ¿sí? Cómo se mueve, ¿sí? Lo mismo en pediatría es distinto, no, por ahí no me responde la orden, se mueve no, pero puedo hacer alguna maniobra para ver qué respuesta motora tiene. La evaluación de extrañales, si se puede, está bien, no siempre es posible en los pacientes pediátricos, y también se puede evaluar los reflejos osteoteninosos, y esto más que nada para evaluar, además del TEC, el trauma medular, ¿sí? De esta clase de TEC no de trauma medular, pero un trauma medular uno debería ya empezar a evaluar sistema nervioso periférico, ¿sí? Y acá entramos con el Glasgow, que el Glasgow, como saben, es una escala que se diseñó para el TEC, ¿sí? Nosotros la extrapolamos un montón de pacientes y pacientes que no son de trauma tienen un Glasgow 15 en 15, pero en realidad es una escala de trauma. Y es la escala que nos define la clasificación del TEC, ¿sí? El TEC leve, moderado o grave se define según el Glasgow de ingreso. No es que estuvo en la calle y me lo contaron, es que yo estoy evaluando, ¿sí? ¿Entienden? Entonces, perdió conocimiento en la calle, 5 minutos y llega, pero llega con un Glasgow 15 en 15. El Glasgow es 15 en 15, es un TEC leve con pérdida de conocimiento, ¿sí? Como acá está la diferenciación entre mayor de 5 años y menor de 5 años, y tiene más que nada que ver por la respuesta verbal, ¿sí? El mayor de 5 años va a poder hablar con nosotros, tener palabras inapropiadas, ¿sí? El otro, el más chico no, va a llorar continuamente, va a hacer un llanto exagerado, va a hacer un gruñido, ¿sí? Y por ahí sonríe y llora, ¿sí? Como respuesta normal, ¿sí? Pero va con el desarrollo del paciente, y está establecido en los 5 años, pero uno después lo va viendo dependiendo del paciente que tenga, tiene un retraso de pautas, es un autista, y bueno, ya se nos escapa un poco y ahí empiezan las limitaciones de la escala de Glasgow, ¿no? Pero esto se hizo para que todos hablemos el mismo idioma y sea más fácil y más rápido en la atención en la guardia, ¿sí? Pero sepan que tiene sus limitaciones. Cuando acá estaba hablando, o sea, la escala de la estructura ocular, respuesta motora, la estructura ocular me habla, si está bien, del integral o mecanismo del cefálico, ¿sí? Y la respuesta motora de funciones del sistema nervioso, más que nada inferiores cerebrosos, y la respuesta verbal también interacción del tronco y la corteza, ¿sí? Es como para que sepa un poco más de la anatomía funcional de la escala de Glasgow, es mucho más específico, pero una idea por lo menos. Entonces, como dijimos, la clasificación de TEC leve, moderado o grave se da en base a la escala de Glasgow. TEC leve, 14 a 15 puntos, ¿sí? Sobre 15. Sepan que siempre sobre 15, ¿sí? Y que el Glasgow va de 15, 3, no va a 0, ¿sí? O sea, si me llaman con un Glasgow de 2, quizás nos riamos un poco del otro lado porque no existe, ¿sí? O sea, el Glasgow de 0 no existe, 1, 2, no existe, ok. 14, 15, 9, 13, 3 a 8, ya, TEC grave, ¿bien? ¿Cómo se hace el Glasgow? En el momento que ingresa, ¿sí? Pero que el paciente no tenga fármacos depresores, o sea, tuvo una convulsión y le pasaron LORA.
tiene un Glasgow de 12. Bueno, pero acá de pasar horas, o sea, no es un Glasgow confiable, ¿sí? Condiciones clínicas compensadas. ¿Tiene un shock hipovolémico? Yo le estoy hablando del Glasgow. No, el paciente no me va a responder y va a tener un Glasgow bajo, pero porque tiene un shock hipovolémico o un shock séptico o lo que fuere. O sea, el paciente, a veces la depresión del sistema nervioso no tiene que ver con el trauma o con algo realmente, o sea, o una causa neurológica, sino una causa sistémica. Por eso el Glasgow suele ser para el paciente compensado. Y siempre necesitamos la mejor respuesta de cada ítem. Si me genera dudas, se evalúa, o sea, se anota la mejor respuesta. Las limitaciones de los llamados, que es observador dependiente, sí, pues una forma y depende mucho de la evaluación, sobre todo el llora bien, llora mal, es muy observador dependiente. Si el paciente tiene un trauma facial, hay cosas que no vas a poder evaluar, ¿no? Si tiene una facial reciente, quizás está con un nivel de conciencia adecuado, pero no nos puede contestar porque tiene una presión. Los test de sumisiones no van a poder hablar. No describe una condición física específica, o sea, no está muy general, no está diciendo tiene una lesión en tal lado, vamos a hacer de la neuroanatomía funcional. Es insensible a acciones funcionales y no evalúa los reflejos de tronco encefálico, por eso cuando hablamos de reflejos o de test craneales y vemos reflejos de oxígeno o si, digamos, defiende la vía aérea, eso no de funcionalidad del tronco, el Glasgow no lo evalúa, ¿no? Entonces, saber que es muy útil, pero tiene sus limitaciones, ¿sí? Y saber de qué a qué va. 15 a 3. Seguimos. Parece una boludez, pero pasa. Bueno, ya eso como la anamnesis, el examen físico del paciente con un TEC. Entrar a la fisiopatología, vamos a hablar de estas tres cosas, ¿sí? De las características del niño y por qué el TEC en un niño es diferente al TEC del adulto. De la presión intracraneal, ¿sí? Que también esto ahí va más centrado al TEC grave, pero bueno, también con las medidas que nosotros tomamos hacia el TEC leve moderado tiene que ver con mantener una presión intracraneal. Entonces debemos saber qué es la presión intracraneal, cómo se altera, ¿sí? Y cuáles son los mecanismos de lesión en el trauma. Entonces, las características del niño, este es un gráfico que solamente han visto en muchas cosas, y sobre todo los quemados, pero sabemos que el niño tiene una cabeza mucho más grande que el cuerpo, a diferencia del adulto, entonces el TEC, o sea, es más frecuente que tenga un trauma encefalocraniano el niño que el adulto, simplemente por la cabeza más grande y más pesada, o sea, es más porcentaje en el cuerpo, o sea, que es más frecuente por eso, y es más frecuente que también tenga lesiones más graves, porque su cabeza es más grande, no mucho más. La debilidad de los músculos, o sea, que es un esquema de los reflejos, pero los niños se van desarrollando todo, o sea, su cerebro se va desarrollando, van creciendo y sus músculos se van fortaleciendo a lo largo de la vida. Y tiene una debilidad de los músculos cervicales, por eso también es muy frecuente en lo que se llama el Sigüora, que es el trauma de la médula espinal sin lesión ósea ni tendinosa, ¿no? Porque no tienen fuerza en la parte cervical y eso también hace que los impulsos no logren superar la cabeza porque además es más grande, es más pesada y tiene los músculos débiles, entonces tenemos todavía más riesgo de un TEC. Tiene un tratamiento, ¿no? Esto es una imagen en la que se trabaja los huesos del culo y las suturas, ¿sí? Y bueno, sabemos que hasta los 2 años las suturas van a estar abiertas, la mayoría, más grandes, las suturas van a estar permeables, quizás hasta las gemelas. ¿Y esto qué hace? Por un lado, es algo muy bueno porque si hay un hematoma o un edema, el cráneo aumenta de tamaño y se va a expandir a cierto punto, el no agudo. Y por el otro lado, sale desapercibido, algo grave. Entonces el paciente, un bebé, puede estar muy bien porque su sutura se desplazaron, su fontanera aumentó de tamaño, se abombó un poquito, pero quizás un hematoma mucho más importante que un adulto no soportaría, entonces pasa desapercibido. Entonces hay que prestar más atención y por eso los menores de 2 años entran en un tipo de un riesgo ya más moderado, ¿sí? Generalmente. Por eso, o sea, es algo bueno, pero es algo malo al mismo tiempo. Tiene un cráneo más débil, ¿sí? Estas son tomografías de lo que sería un paciente adulto del lado izquierdo, un paciente pediátrico al lado derecho que tiene una fractura ahí. El cráneo es mucho más débil y en los bebés es más cartilaginoso, ¿sí? De hecho, nosotros el cráneo de un bebé lo cortamos con una tijera para que se den la idea, ¿no? Es casi como un papel. Y eso que hace que tengan más lesiones de huesos y más fracturas y que no protege tanto al cerebro, ¿sí? Entonces va a tener mayor riesgo de lesión intracraneal, ¿sí? Más allá de fracturas, más riesgo de lesión intracraneal. Y por último, que tienen más contenido de agua, su cerebro tiene mucho más contenido de agua que el de un adulto, ¿sí? El cerebro va perdiendo ese contenido de agua, esas propiedades, las va perdiendo y eso va a generar más riesgo de lo que es la lesión axial difusa, ¿sí? De los mecanismos de... ahora vamos a ver. Tiene mucho riesgo de que ese cerebro ahí adentro tenga más lesiones intrínsecas o de la lesión axial difusa por la sustancia gris y sustancia blanca por la cantidad de agua que tiene dentro del cerebro. Entonces, como característica del niño, ya pasamos a la presión intracraneal, ¿no? La PIC, que tanto van a escuchar en terapia. La PIC. ¿Qué es la PIC? O bueno, la PIC, presión intracraneal, se define, o que para qué nos importa la presión de perfusión cerebral, ¿no? O sea, cómo se perfunde el cerebro. Y nosotros sabemos que la presión de perfusión cerebral, que es lo que realmente importa, va a depender de la TA, ¿sí? De la presión arterial y de la PIC, ¿sí? Entonces, la resta entre la tensión arterial media y la PIC me va a dar la presión de perfusión cerebral, que es decir, cuánta sangre está llegando al cerebro para que se oxigene, ¿sí? Por eso es importante y nosotros podemos medir mucho más fácil la PIC que la presión de perfusión cerebral, ¿sí? Entonces, es como... O sea, la PIC, ¿cómo se va a influir? Obviamente con la presión arterial, ¿no? La presión arterial va a influir en la PIC. Y la posición del paciente, y esto, o sea, es hidrodinámica, la cabeza en alto, disminuye la PIC si la tengo para abajo, y si usted pone la cabeza para abajo, va a sentir que se llenan de sangre la cabeza, es eso, ¿sí? Entonces, en el TEC, generalmente indicamos cabecera 30 grados o más, ¿sí? Nunca 0, para disminuir, o ayudar al retorno venoso y disminuir la PIC. Una presión arterial, mantener una norma, o sea, una presión arterial normal, en terapia quizás, un TEC grave, se aumenta la presión arterial a propósito para mantener una presión de perfusión cerebral,
Un TEC leve que esté estable, que no esté hipotenso, no le va a llevar sangre, y que no esté hipertenso porque aumenta la PIC, ¿sí? Normal. Y en esto va relacionado con el dolor. Sí, que el paciente no presente dolor. Si ya sabemos que tiene un trauma, va a tener dolor, pero se pueden poner analgesia, no pasa nada. Si una dictiona, no pasa nada, no va a tapar nada. La respiración, la cantidad de CO2, la CO2 hace vasodilatación, la vasodilatación aumenta la perfusión y aumenta la PIC, ¿sí? Entonces, tiene que mantener una respiración adecuada, esto también va bajo de manejo en terapia. La presión intratorácica, la presión intraabdominal, es lo mismo, son un aumento de presiones. Si alguien está constipado o tiene es asmático, tiene aumento de la presión torácica, va a aumentar la presión intracraneal, ¿sí? Por ahí cuando vas a la terapia va a empezar a tener más lógica, pero también para otros pacientes que estén manejando algo de la PIC, y le decimos por favor que no se constipe el paciente, por ejemplo, porque cuando quiera hacer caca va a aumentar la PIC. Pero también todo eso, todo repercute, no está separado el cerebro del resto. Y esta PIC, o esta presión de perfusión cerebral, tiene un mecanismo de autorregulación, porque claramente nosotros nos varía la presión arterial durante todo el tiempo, en el día a día, y el cerebro se autorregula hasta ciertos límites. Cuando estamos en los extremos, ya deja de autorregularse y cualquier cambio en la presión arterial va a modificar linealmente la presión intracraneal. Y esto va para el trauma grave. No, el TEC moderado leve, estamos dentro de la autorregulación, pero un poco se le puede ayudar, ¿no? Elevar la cabecera, por ejemplo. Pero ya en el trauma grave, cuando esos mecanismos de autorregulación se pierden, uno tiene que manejar todo el resto para mantener estable una PIC o una presión de perfusión cerebral. Después está lo que es la teoría de Montesquieu, que se habla del encéfalo, que es el cerebro, el tronco del cerebro, y que está todo dentro del cráneo. Pero dentro del cráneo, más de encéfalo, tenemos líquido, cefalorraquídeo, ¿sí? Y tenemos sangre. ¿Y en qué porcentaje está? Bueno, el 80%, según Monroe-Kelly, es de encéfalo, ¿sí? Parénquima, un 10% es líquido y un 10% es líquido. Y acá empiezan las compensaciones. Entonces, por ejemplo, tengo una hidrosefía, tengo más líquido y algo se tiene que achicar, porque el cráneo es inextensible. Sabemos las más chiquitas, pero hasta cierto límite. Entonces ahí empieza, se aprieta el parénquima. En el trauma y en la lesión aguda, lo primero que se va a desplazar, si hay un aumento de la presión, ya sea por edema, porque hay un hematoma o algo sucede adentro, lo primero que va a pasar es que el líquido se va a desplazar. Entonces vamos a una tomografía en la que no tiene líquido, ¿sí? El líquido se fue. Los ventrículos van a estar muy chiquitos. Es lo primero que sucede. ¿Qué pasa después? Se va la sangre. Entonces ahí estamos con problemas porque el cerebro no se perfunde, ¿sí? Y por último se va a modificar el parénquima, pero se modifica en realidad por situaciones crónicas. Si en lo agudo no se modifica, se aplasta, digamos, eso vemos, siempre decimos un cerebro aplastado, sin espacio, plano, ¿sí? Pero es por esto, porque no hay espacio y lo que está ahí se agrega algo extra y algo se tiene que modificar. Primero el líquido, después la sangre, por eso hay que mantener la presión de perfusión cerebral, y por último el parénquima, que como les dije, en situaciones crónicas, en lo agudo no se modifica. El cráneo se modifica. Bueno, pasamos a los mecanismos de lesión. Es como larga y un poco aburrida, pero hay bastante teoría y intenté hacerlo más con los casos clínicos que vamos a hablar, pero vamos. Los mecanismos de lesión en el trauma se habla de la lesión primaria, secundaria y terciaria. ¿De qué depende de esto? Del momento en que se produce la lesión. La lesión primaria es la que se produce en el momento del trauma, ¿sí? Se golpeó y se hizo una fractura de cráneo, lesión primaria. Se golpeó y se hizo un hematoma extradural, lesión primaria, ¿sí? La que se produce en el momento del accidente. La única forma de tratarla es prevenirla, ¿sí? No tengo forma de, o sea, sí, después se puede tratar, digamos, en un estadio segundo, pero no hay forma de intervenir sin que sea la prevención de accidentes. Y ahí entra el rol de ustedes, el rol de todos los profesionales de la salud, que tenemos que prevenir los accidentes domésticos, los accidentes de tránsito, las familias. Cuando los pacientes van al control de niño sano, hay que hablar de la prevención de accidentes para prevenir esto. La lesión secundaria se produce una vez que se produjo el trauma, empiezan los mecanismos de compensación del organismo, que a veces ayudan y ya sabemos que a veces se pasan y dejan de ayudar. Y empieza, por ejemplo, la hipertensión endocranial, ¿no? Empieza el cerebro se ematiza como cualquier parte del cuerpo, pero bueno, no tiene asfixia, así que ese edema, que al principio funciona como defensa, después termina lesionando más. Eso es una lesión secundaria, ¿sí? La hipertensión endocranial es una lesión secundaria. La hipoxia que se produce en el cerebro es una lesión secundaria. La hipertensión arterial, bueno, todas estas cosas me van a dar, o sea, son todas cosas que van a generar la lesión secundaria, que generalmente es el edema posterior y la herniación del cerebelo, ¿sí? Son cosas que yo puedo prevenir y tratar cuando el paciente llega. ¿Cómo las prevengo bastante? Con esto que dijimos de mantener una presión de perfusión cerebral. Lo mismo esto está más para el TEC grave. ¿Sí? En el TEC leve obviamente mantengan una temperatura adecuada, vean los electrolitos, pero esto va más para el tratamiento del TEC grave, que hay que mantener todo esto y, como ven, hay que evitar las convulsiones, porque la convulsión va a aumentar la PIC, y si yo tengo un cerebro que está ahí y le pongo una convulsión encima, deja de tener su espacio, empieza a tener más edema o más alteraciones electrolíticas por la convulsión. Entonces hay que prevenirlas para evitar una lesión secundaria, ¿sí? Bueno, y estas las tratamos nosotros cuando sea paciente. Y la lesión terciaria, en realidad, son más alteraciones metabólicas y bioquímicas que se producen en el cerebro desde el momento en que se inicia el golpe y después, tiempo después. Ya con el tratamiento de la lesión secundaria uno intentaría tratar la lesión terciaria, ya es mucho más específico, pero sepan que existe una lesión terciaria que son cambios metabólicos que se van produciendo en el cerebro desde el momento en que se inicia el trauma. Bueno, pasando a las lesiones primarias, dijimos que era toda fuerza, una fuerza mecánica que se producía en el cerebro, en el encéfalo o sus cubiertas, ¿no? El trauma, la definición del trauma. Entonces, ¿qué fuerzas pueden ser? Pues fuerzas dinámicas, el que el paciente se golpea y el cerebro golpea adelante y golpea atrás, ¿sí? Puede ser por rotación, ¿sí? O el shaking baby, si recuerdan esos mecanismos. Fuerzas estáticas, un golpe, ¿sí?
Y estos dos tipos de lesiones, tanto las lineales como las estéticas, me pueden dar lesiones difusas y lesiones focales. ¿Sí? Focal, una fractura, un hematoma, difusa, una lesión accional difusa. O sea, obviamente va el nombre, ¿sí? Pero hay distintos tipos de fuerzas y van a haber estos tipos de lesiones que son las que vamos a ver. Bien. Un poco esto, las lesiones difusas me da más alteración de la conciencia y las lesiones focales, que son fracturas, los hematomas y las contusiones. Esto es una lista un poco acotada, pero las lesiones focales, como mencioné, son fracturas, hematomas o hemorragias, ¿sí? Y contusiones. Y las difusas, perdón, focales, las difusas, la lesión accional difusa y el edema cerebral que va a conllevar o va a llevar a la herniación del cerebro. Ahora vamos a mencionar un poco de cada una. Por ahí no demasiado profundidad porque si no terminamos pasado mañana, pero voy a mencionarlas. Vamos con las focales primero. Vamos a empezar con las fracturas. El 90% de las fracturas que van a ver, así como el 90% de las traumas son leves, el 90% de las fracturas son lineales. O sea, quedas muy acordada. Las fracturas lineales son esas que están alineadas, como cualquier fractura del cuerpo, ¿sí? No hay ningún desplazamiento, están ahí, pueden ser más anchas, son más angostas, más anchas, pero son lineales, ¿no? Acá justo se les corta un poco, pero creo que se llega a ver. Acá. Ahí estaría la fractura, ¿sí? Esta es una radiografía de frente. Hay que saber la radiografía, así como saben la radiografía de tórax y no son neumonólogos, tienen que saber una radiografía de cráneo sin ser neurocirujanos, porque la piden ustedes, nosotros no pedimos radiografías. Entonces, siempre que pidan un estudio complementario, tienen que saber por qué pedirlo y saber leerlo, ¿sí? Porque ustedes lo pidieron. Entonces, y lo mismo, acá tienen un montón de especialistas y lo mismo si piden una ecografía para cirugía general y esperan a saber interpretar, la pidieron ustedes, y no afuera, ¿qué hacen? Entonces, siempre, ¿viste? Cuando no queremos buscar las cosas conocidas, seríamos sobre lo mismo, para una batería es lo mismo, o sea, hay que saber leer, realmente hay que aprender a hacerlo. Las fracturas, las radiografías tienen que estar bien tomadas, ¿sí? Le va a pasar lo mismo con la RX de pulmón, ahí tiene su técnica, ¿no? Generalmente los suturas están rotadas, entonces nos confunden las suturas, uno siempre va a ver la simetría, ¿no? Bueno, tengo sutura de un lado, la tengo del otro, y a veces están rotadas y aparece una sutura y no aparece el otro lado y confunde, ¿sí? ¿Con qué nos podemos confundir las fracturas en los pediátricos? Con las suturas o con vasos sanguíneos, ¿sí? Con trazos vasculares. Las fracturas son más lineales, son más anfractuosas, ¿sí? Generalmente cortan la cortical en la radiografía. Ahí, bueno, ahí no sé llegar, acá. No, bueno, hay dos ejemplos. En la radiografía la fractura va a cortar la cortical, sí, y va a estar, obviamente va a ser asimétrico. Los trazos vasculares se ven más como un trazo más sinusoidal, sí, más como una forma de un vaso, tiene sus curvas, son curvas, no son ángulos rectos. La mayoría de las fracturas van a estar ubicadas en las eminencias parietales, en las parietales o en el frontal, que es el lugar donde más se van a golpear. Simplemente, o sea, si todos tocan acá, tenemos las eminencias parietales, tenemos todo, y es donde más se va a golpear el cráneo, tanto ahí como frontal. Entonces, es donde hay más frecuentes donde haya fracturas en traumas leves. Y es muy importante buscar las cosas normales, ¿no? Las suturas, si se fijan. Esta está bastante lineada, acá tengo las suturas lamboides de un lado y del otro, ¿sí? Y siempre que veo la fractura en un frente, bueno, solamente tienen que estar, ¿sí? Es muy raro que esté solo en una incidencia. Así como la tomografía yo la busco en distintos cortes y en distintos planos, en la radiografía también. Una cosa que se ve en un solo corte, en una sola incidencia, generalmente no lo es, ¿sí? Y si está en un yo debería ver una normal, generalmente es una estructura normal. Esto de acá es una tomografía de la ventana ósea para ver fracturas de ventana ósea, ¿sí? La 3D puede ayudar, pero a veces también confunde. El estándar para fracturas de ventana ósea, ¿sí? En los tres planos, las tomografías se van a tener que ver completas, el parénquima, el cráneo. Si tengo una reconstrucción 3D, me puede ayudar, pero no es el gol estándar. El gol estándar es la ventana ósea, ¿sí? Acá en este caso, se marqué. Bueno, aquí tengo de lo que está cortando la cortical, tengo otro lado, que es una sutura. Después hay las suturas que ustedes conocen, y los micropitis, la cervical, la lamboidea, la coronal, la metrífica, y otras suturas en el cráneo, ¿sí? Que, digamos, no se mencionan porque no se hablan en la craniosynostosis, pero todos los huesos del cráneo y de los huesos del cráneo se fusionan en la adolescencia y en la adultez, ¿sí? Y a veces tiene una fractura de base de cráneo. Una fractura de base de cráneo bastante, es un golpe muy importante. Lo que suele suceder es que todavía no está fusionado el efenoide, todavía no está fusionado el clinus, y eso genera confusión y parece, y es una estructura normal, ¿sí? En este caso, acá tenemos suturas que no están fusionadas, están en ambos lados, no va a tener una fractura de los dos lados, no, es algo normal. Acá busco y acá sí estoy teniendo las coronales, que la tengo ahí y la tengo acá, no sé si se llega a ver. Y de acá a la flecha tengo otra línea, ahí sí, otra fractura, ¿sí? Lo mismo acá atrás, a veces enganchamos la sutura que está girando, ¿sí? Las suturas se saben que son bien anfractuosas, van y vienen, entonces parece que Cheta tiene una fractura diminuta, diría, bueno, no, es una sutura que muy justo la enganché en ese corte, ¿sí? Y lo mismo que en los tres planos, si están los tres planos es una fractura y si no, era un volumen parcial. Y ya que me apareció el cartel y me recordó, la presencia de la fractura no me define la severidad del trauma. ¿Cómo se define la severidad del trauma? Revela, muy bien, entonces tiene una fractura, quizás tengo más riesgo de lesión intracraneal, pero no tengo un trauma más grave, ¿sí? O sea, no, si es un trauma leve, por el lado, y tiene una fractura, es un trauma leve, con fractura, ¿sí? Bueno, estas son lo que llaman fracturas diastasadas, que son las que, si yo las puedo medir, miden más de 4 milímetros de espesor, ¿sí? Acá tenemos una reconstrucción 3D. Esto es un paciente de acá del hospital, un maltrato. Fíjense el ancho, ¿sí? De esta fractura. Esto es una fractura diastasada, ¿sí? Que además descarga y se va hacia la sutura.
Esto en realidad habla de un trauma un poco más grave y es importante para nosotros para el seguimiento de fracturas porque son las fracturas que pueden tener riesgo de complicaciones a largo plazo. Y después, otra cosa que tenemos que buscar es el compromiso de las tareas neumáticas, tanto de los senos paranasales, ¿sí?, como de los mastoides. Esto es un corte axial de una tomografía en ventana ósea. Estamos viendo los senos frontales, que los senos frontales se desarrollan más en la adolescencia, así que los pacientes pediátricos más chicos no los van a tener traumatizados. Está ocupado un seno y el otro tiene aire, ¿sí? Un seno frontal o cualquier seno paranasal que esté fracturado y tenga comunicación con el encéfalo tiene riesgo de meningitis, ¿sí? Infección, senos paranasales, hay gérmenes, ingresan a una cavidad estéril. Entonces es importante prestar atención a eso. Y las fracturas de los mastoides, que muchos vienen porque tienen otorragia, nosotros miramos y dicen, ¿tiene neumoencéfalo? Sí, lo va a tener porque la cavidad es neumatizada y pasa el neumoencéfalo. Lo mismo puede llegar a tener más riesgo de meningitis, no tanto como un seno paranasal. Hay que prestar atención, pero no me cambia este neumoencéfalo por una fractura en una saldilla mastoidea, generalmente no me cambia la conducta neuroquirúrgica, ¿sí? No quiere decir que si tiene neumoencéfalo es una fractura abierta sí o sí, por ejemplo, no tiene comunicación con el exterior, sino simplemente tiene una fractura en la mastoide. Entonces, encuentro el neumoencéfalo, tengo que buscar primero ese aire. Veo que tiene una lesión en cuero cabelludo, es una fractura expuesta, o quizás tiene una lesión de algún seno o cavidad neumatizada como la mastoides. Después están las fracturas de movimientos que se definen como aquellas en las que la tabla externa supera la tabla interna. Es decir, tenemos el hueso, tenemos cortical y esponjosa, y sale la tabla externa, la tabla interna, vamos a ver un sanguchito. Cuando se fractura y se desplaza esa fractura y la tabla interna de un borde supera la tabla externa del otro borde, ahí hablamos de una fractura con hundimiento, ¿no? Acá es bastante claro, ¿no? Pero nosotros lo venimos y la tabla interna de este hueso, ¿sí?, supera la tabla externa del que está al lado. Está hundido, sí, este es claro. Hay algunos que son mínimos o queda ahí, bueno, de ahí depende el estado del paciente si tiene conducta neuroquirúrgica o no, ¿sí? Pero realmente las fracturas con hundimiento tienen. El paciente pediátrico, sí, y sobre todo también de la edad del paciente, porque a veces pacientes muy chiquititos y si no está mínimamente desplazada, con su solo crecimiento lo terminan de acomodar. Exacto. Entonces, un paciente viene con TEC leve y tiene una fractura que es mínimamente desplazada y no lo vamos a tratar mañana a operar. Vemos evolución, quizás se opera, un poco diferido, ¿sí? O sea, una fractura de hundimiento con un paciente bien relativamente no es una emergencia. Entonces, quizás sí, es quirúrgico, pero no en el momento. Se puede esperar a que estemos todos más despiertos al día siguiente. Pero sí, depende de eso y también si es expuesta o no expuesta. Fractura expuesta tiene conducta más urgente o más rápida porque tenemos riesgo de infección. Fractura cerrada, o sea, piel normal y la fractura por debajo no tengo riesgo de infección, entonces no tanto me corre. O sea, me corre más si tiene alguna tradición asociada, hemos estado neurológico. En el paciente pediátrico, recuerden que les dije que el cráneo es muy débil, sobre todo los menores de 2 años, sobre todo los menores de 1 año, sobre todo los menores de 6 meses. Ese cráneo que cortamos con tijera es muy maleable, es cartilaginoso, entonces con un golpe se llama fractura ping-pong, literal de pelotita ping-pong que se abolla, sí, un golpe erróneo, se cayó contra puntos de mesa o como digo, y no se fractura el hueso, ¿sí? Se fractura en tallo verde, que también viene en el cuerpo, también se produce, entonces se abolla, ¿sí? Se opera también, porque eso hay que levantarlo, porque cualquier hundimiento tiene más riesgo de generar convulsiones y no le vamos a dejar el defecto, porque quizás con el tiempo lo corrija, pero no tan frecuentemente. Es una cifra, realmente está así, está excelente, es un bebé que está en perfecto estado, lo mismo, se lo programa y se lo opera. Tampoco está bueno dejarlo esperar mucho tiempo porque se va como endureciendo y después es más difícil. Pero bueno, existe la fractura ping-pong, no van a ser un tenso fracturario porque no se fractura de hueso, sino es un tallo verde. Para fracturas expuestas, que sé que tengo una fractura, tengo una lesión en cuero cabelludo, con lo cual tengo más riesgo de infección, entonces ahí sí nuestra conducta es más urgente, si quieren, o debería esperar menos tiempo para operarlo por el riesgo de infección, ¿sí? Pero es eso, entonces también siempre es un trauma revisar la cabeza a ver si tiene algún corte, ¿sí? Muchas veces vienen ya suturados de otro lado, y bueno, ahí también entra, si ya está suturado, le hicieron toalete, no le hicieron toalete, limpiaron, pero bueno, hay que buscar las lesiones en cuero cabelludo para ver si tiene fracturas por debajo. En cuanto a las fracturas del base de cráneo, los signos, bueno, que en la evaluación le dije que hay que buscar los signos de fracturas del base de cráneo, ya me está hablando de un trauma mucho más importante. Los signos típicos, que no son tan fáciles de ver a veces, son los ojos de mapache, que es ese hematoma bipalpebral, ¿sí? O el signo de que en la equimosis intraauricular. Los casos a veces están, lo más importante es fractura de base de cráneo, no le pongan una zona nasogástrica hasta que tengan el ok de general. No es que toda, o sea, si tengo una fractura de la mastoides, que base de cráneo le puedo poner una zona nasogástrica, pero lo tienen que tener muy en claro. Entonces, la indicación de fractura de sospecha de fractura de cráneo no se pone sonda nasogástrica, le pueden poner una gástrica. ¿Por qué? Por el simple hecho de que le pongo la zona nasogástrica y quizás termine el cerebro en vez del estómago. Hay imágenes de que han pasado, sí, acá nunca pasó, pero creo. Pero está escrito en los libros, hay imágenes, sí. Así que por eso es la indicación. Bueno, yo trato de traer imágenes del hospital cuando me acuerdo de los pacientes. Pero, lo mismo, uno busca y acá, si parece normal esto, pero acá tengo un poco de neumoencéfalo, entonces busco y tengo una fractura en la mastoides, ¿sí? Que me está generando este neumoencéfalo, no pasa nada. Y acá tengo, esto ya le llamamos el espacio de cráneo, pero tengo fracturas de base de cráneo, ¿sí? La base de cráneo es donde apoya el cerebro, ¿sí? Es tanto frontal como lo que es el efenoide, ¿sí? Acá apoya el lóbulo temporal. Y acá, el ala de efenoides está todo torcida, la tomografía, ¿no? Ven que vemos mastoides de un lado y del otro no. Esto es el ala de efenoides y esto es el ala del otro lado. Acá tiene fracturado el etmoides, efenoides, todo.
O sea, sería esta parte de acá. ¿Sí? Y la mastoides sería esta área de acá. Pero bueno, más cráneo es todo eso. Y generalmente la fractura de esta área, ¿sí? Del esfenoides, del clivus, es un trauma de alto impacto. ¿Sí? La fractura de ese cráneo es un alto impacto. Este se había caído de 10 pisos. Bueno, eso con fracturas. ¿Quieren hacer una pregunta, algo? ¿Muy aburridos? Yo sí. Pasamos a otras lesiones focales y como vean fracturas y sangrados. Sí, sangrados o hematomas. Hablamos de hematoma extradural, hematoma subdural, hemorragia subaracnoidea, hematoma intraparenquimatoso, sí, pero bueno, estamos hablando de una pérdida sanguínea y dependiendo en qué lugar esté ubicado, si es extradural, subdural, intraparenquimatoso, sí, o subaracnoidea. Dependiendo de las cubiertas del encéfalo, que se recuerdan, tenemos el hueso, dura madre, aracnoides y pía madre. Entonces, dependiendo en qué lugar se encuentre, si es un extradural, porque está entre el hueso y la dura madre, si es un subdural, porque está de la dura madre hacia abajo, dentro de lo que sería el aracnoides, o antes del aracnoides, intraparenquimatoso, dentro del cerebro, y subaracnoideo, en todo ese espacio subaracnoideo, que ese es el que te puede tener bastante riesgo de convulsiones. Es más frecuente en los adultos y no tanto por el trauma, es más frecuente en sangrados espontáneos con aneurismas o malformaciones arteriovenosas, ¿sí? Pero bueno, en el trauma se puede presente y también la hemorragia subaracnoidea habla por un trauma un poco más importante. Para que se explique un caso clínico, el cuadro debería ser el mismo, tengo que cambiar la pantalla más. Y acá el caso, para empezar a hablar de esto de la diferencia de los hematomas, un paciente de 9 años que se cayó de la cama mucho 7 horas y lo trae a verlo porque se quejaba mucho de dolor de cabeza y tiene esta tomografía. ¿Ustedes qué lesión les parece que tiene la tomografía? Si tiene fractura de caño, un hematoma extradural, un subdural o un intraparenquimatoso. La caída de cuchetas suelen tener estas lesiones y suelen venir 12 horas después, se cayó la cucheta la noche anterior en la escuela y volvió y ahora está somnoliento y vino. Es muy frecuente esta consulta. Somnolientos. No me dan mucho que hacer. Bien, sí. Es un hematoma extradural, muy bien. Ahí está. Bueno, y en caso de esto, también, para acá, ¿qué tipo de TEC tendría, no? El examen físico, está somnoliento, se despierta el llamado, responde preguntas coherentemente, moviliza miembros sin dificultad. Leve, moderado, grave, o me faltan datos. Llévela. Bueno, estamos ahí entre leve y moderado. A veces la imagen asusta y uno dice, debería ser un grado. Volvemos a ir al caso clínico y decimos, bueno, se despierta el llamado. Y ya que le tengo que bajar uno de la escala de apertura ocular. Responde preguntas coherentemente, el mayor puntaje de lo verbal es que hable espontáneamente. Así que le bajo 2 puntos por hora, tengo 3. Y los movimientos menos sin dificultad, o sea que el máximo, así que es un 3. ¿Sí? Es un 3 moderado por clasificación de Glasgow, ¿sí? Un 13. En la somnolencia, fíjense que no entra dentro de la escala de Glasgow, ¿sí? Repito, hagan silencio. Que el paciente, o sea, para ayudar a estar en tiempo verbal, responde cuando se le hacen preguntas, no hables continuamente, se le hace un punto, ¿sí? O sea, que estoy dando uno, yo repuse. Y en la apertura ocular se despierta ante el llamado, no está despierto espontáneamente, o sea, que le bajo otro punto, que no lleva a 13. Y ahí tengo el TEC moderado. La somnolencia no está descrita en la escala de Glasgow, ¿sí? Está despierto, o se despierta cuando llamo, o no se despierta, o se despierta ante el dolor, ¿entienden? Entonces la somnolencia es un ahí que, bueno, está somnoliento y genera duda entre TEC leve y moderado, por eso me lo traje, porque es lo que suele pasar, y por momentos despierto, por momentos no. Recuerden siempre evaluar el mejor grado de Glasgow, ¿no? Siempre la mejor respuesta, dijimos que es la que hay que anotar. Bueno, en este caso es un TEC moderado, pues llegamos a 13 de puntaje, solo 14 y 15 serían leve. ¿Se escucha? Nada. No. Extradural, empezamos a pensar noticias de extradural y subdural, como es que todos miramos muy bien. Está presente en el 1% de todas las traumas, fíjense que, o sea, muchos traumas, y solo 1% de tenemos un extradural. Está limitado por las suturas, porque las suturas del cráneo están herida la dura madre, entonces el hematoma extradural, que está entre el cráneo y la dura madre, no va a superar las suturas, ¿sí? O sea que va a estar limitado, por eso tiene esa forma biconvexa, ¿sí? En general tiene esa forma biconvexa, no siempre, y la otra dije dentro de marihuana. ¿Por qué se produce ese hematoma extradural? O sea, ¿cuál es el mecanismo? Dijimos la mayoría de los traumas, recuerden que se suelen fracturar en la región parietal porque caen de ese lado y por ahí pasa una arteria que se llama meningia media y es la que se suele romper y generar el hematoma extradural, ¿sí? También se puede generar un hematoma extradural porque el hueso sangra. Una fractura, el hueso esponjoso, tiene mucha sangre, tiene muchos vasos y a veces es el hueso lo que genera el hematoma extradural, ¿sí? Entonces el extradural se produce por una fractura muchas veces. Y a veces nosotros ingresamos y lo único que hacemos es se pone cera al hueso con sangre y ese es el tratamiento del sangrado. Y después, si estamos en una región de un seno venoso y hay una fractura sobre ese seno venoso, se puede desgarrar el seno y producir el hematoma extradural y ya estamos en una lesión mucho más grave porque involucra un seno venoso. Seguramente se acuerdan de las facultades y el trabajo lúcido que presentan las más extraordinarias y a veces se da, y este caso que yo les digo de que el que se cae de la cucheta a la noche va a la escuela todo bien y después de tener el sensor a la tarde-noche y llegan a la madrugada, pero solo un 10% de los hematomas extraordinarios tienen el intervalo lúcido, no todos, así que no se confíen. Puede producir efecto de mesa, como no, dependiendo del tamaño que tenga.
Como síntomas, además de ese deterioro del sensorio más tardío, puede dar signos de foco dependiendo el volumen y la localización. En cuanto a signos de foco, hablo de imparesias, hablo de convulsiones, de alteraciones de la sensibilidad, más raro, pero alteraciones en el habla, todo dependiendo de la localización que tenga el hematoma. Puede haber hipertensión craniana, puede tener algo extra dentro de esa cavidad rígida que dijimos, entonces puede dar hipertensión craniana. Y en bebés chiquitos y pacientes chiquitos puede dar una caída del hematocrit sin causa. ¿Sí? Entonces, en esos laboratorios que vamos a hablar, que la botella del paciente, el hematocrit siempre tiene que estar, porque el hematocrit bajo tenemos que descartar algún sangrado en alguna parte del cuerpo y uno puede ser el cráneo. En un adulto no genera tanta diferencia en el hematocrit, pero en el pediátrico sí. Y bueno, esto es un poquito y por eso hay una fracturas que está eso de placa en la placa. El 40% de las hematomas extraordinarias no está asociado a una fractura. ¿Sí? Entonces, la placa no tiene fractura y me quedo tranquilo. Hay un 40% que puede aparecer sin que tenga una fractura. Entonces, ahí está la no utilidad de la placa. Y tiene una mortalidad de un 20 o un 55%. La mortalidad no es tan específica por el extradural, sino porque quizás está dando un trauma un poco más importante. ¿Sí? Otro caso clínico, por eso pasé de la pantalla. Este es un paciente de 12 años que fue atropellado por una moto y lo traen en la ambulancia de la guardia y tiene esa tomografía, es un corte axial, una ventana parénquima, que ven una fractura de cráneo, un extradural, un subdural o un intraparenquimatoso. Como sabemos, el extradural es el nexo. Estudiaron mucho para la clase. Estudiaron muchísimo. Es más aburrido, ¿no? Hay discrepancia, entonces. Un día, es un subdural. Bueno, tiene una hematoma subdural y seguimos. Ahora, el subdural. Siento que hacerlo acá. El hematoma subdural está presente en el 30% de los test graves. Generalmente el hematoma subdural da un test más grave, sí, y suele ser así. En este se sobrepasan las suturas y por eso tiene esa forma más en semiluna, porque no está limitado por suturas, como mujeres, sino que está por debajo de la madre y se dispersa en convexidad y por eso esa forma de semiluna. Lo mismo, no siempre, a veces no. De hecho, los que conocen el paciente del SMI de ahora, que creo que es en terapia ahora, tiene un subdural y no tiene forma de semiluna, pero es un subdural. Por ahí este está entre la gramaris y la aracnoides. ¿Por qué se produce este sangrado? Pues venas puentes, ¿sí? Entre la aracnoides y la gramaris hay venas puentes, que son esas venas que se rompen. También se por una pequeña arteria cortical más rara, generalmente las venas puentes, y por eso es muy frecuente el subdural en los pacientes añosos que tienen atrofia cerebral. Y se los traslado a un paciente pediátrico que tiene más riesgo de tener un hematoma subdural, que son aquellos que tienen lo que se llama hidrocefalia externa, los procesos aracnoideos aumentan de tamaño en los menores de 2 años, que a veces consultan porque se ve el cerebro y se ve que tiene un líquido todo en el espacio frontal y parietal. Como ese se está lleno de líquido y tiene más movilidad, un trauma que a otro no le produce un subdural, ese paciente sí, ese paciente tiene más riesgo de tener un hematoma subdural, ¿sí? También el caso de este paciente de SMI que tiene una hidrocefalia externa y también de subdural. Bueno, se dice que tiene un deterioro progresivo de la conciencia, más, digamos, desde el inicio, también puede tener un intervalo lúcido, esto no es 100%, pero suele ser así, sobre todo porque son pacientes más graves, pueden ser pacientes que se presenten en coma directamente, más riesgo de convulsiones o más frecuente que se presenten con convulsiones o con signos de foco, ¿sí? Porque es un poco más grave que el extradural. Y el 50% de estas lesiones es asociado a lesión cerebral. ¿Sí? El extradural muchas veces es el extradural y nada más, es una fractura adyacente. Este no, este es un trauma más grave y generalmente hay otra lesión cerebral. Y la mortalidad es más alta, un 40 o un 60%, porque generalmente es un TEC más grave. ¿Bien? Pasando a la materia intraparenquimatoso, está presente aproximadamente en el 100% de los TEC graves. ¿Sí? En un TEC leve es bastante infrecuente, pero en el TEC grave generalmente está la mayoría de los casos. En un 25% de los TEC y es más frecuente que estén a nivel frontal y temporal, porque en el movimiento del cerebro, en un trauma, el cerebro golpea contra el hueso y generalmente ahí se producen las contusiones que después se transforman en hematomas y el cerebro choca con la parte frontal y los temporales porque apoyan en la base del cráneo los temporales, entonces también se producen ahí, ¿sí? Entonces es más frecuente en esas áreas. Bueno, también puede haber en ángulos de la base un poco traumas más graves, y esto sí, lo más frecuente que producen es convulsiones y déficits focales. Pueden producir hipertensión craniana, pero tienen que ser bastante grandes, van a producir hipertensión craniana o trascendencia media. Generalmente presentan convulsiones. Y si son hematomas importantes, y como dije, están la mayoría de graves, generalmente presentan deterioro del sensorio o alteraciones de la conciencia. Ahora vamos a hablar de las contusiones, pero los hematomas son muy grandes, las contusiones son muy chiquititas, y muchas veces las contusiones se van a unir con el tiempo y formar un hematoma intraparenquimatoso. Contusiones son como esos microsangrados o sangrados muy pequeños que se ven menos de 1 milímetro, depende de la bibliografía, menos de 5 milímetros, que se pueden ver en distintas áreas, generalmente donde hubo golpe o contragolpe, frontal, occipital y temporal es más frecuente, ¿sí? Pueden producir sí, también ahí se presentan también los traumas graves y pueden producir edema cerebral. Evolucionan, como les dije, como que si hay muchos cerca, confluyen con el tiempo y forman un hematoma intraparenquimatoso. Bueno, y eso de contragolpe, que puede ser como una sacudida o, por ejemplo, una explosión, eso también genera contusiones, ¿sí? Y ahora en tema de debate, anticonvulsivantes. ¿Qué hacen? ¿También que pongo acá? Sí, pongo... ¿Qué lesión de estas que vimos tiene indicación de anticonvulsivantes? El extradural, el intraparenquimatoso, la contusión y todos. Bueno, acá hubo un poco más de
de diferencia en las respuestas. Es más controversial el tema de los contusivantes, el interparenquimatosa, las contusiones, todos. Ok, bueno, bien. Vamos a ver. Vale, lo veo más adelante eso. Tengan ahí en cuenta. Más adelante hablamos de si tienen indicados anticonvulsivantes. Para que se mantengan despiertos al final de la clase. Ya va a tener la respuesta. Esta es una estrategia. Bueno, y eso hablamos de lesiones focales, hablamos de las lesiones difusas, que decimos que esto es la lesión axonal difusa, y el edema cerebral con su consecuente herniación del cerebro. En cuanto a la lesión axonal difusa, es difícil de describir o de explicar. Se produce por fuerza de cizallamiento, que es que se mueve el cerebro, y también que dije que tenía más contenido de agua el cerebro del paciente pediátrico, entonces tiene más movimiento, la sustancia agrícola, la sustancia blanca, ¿sí? Es intrínseco el movimiento. Ese movimiento de cizallamiento que ahora son eso. Eso es la lesión axonal difusa. Se produce en estas áreas de diferente viscosidad, por eso hablamos de sustancia gris y sustancia blanca, ¿sí? Tienen distinta consistencia, lo que son los cuerpos neurales con los axones. Entonces, ese movimiento ahí lesiona los axones y produce la lesión axonal difusa, como dice el nombre. Es más frecuente en los adultos y sí me está hablando de accidentes de alto impacto. Realmente se produce en accidentes de alto impacto y lo sospechamos en pacientes que vos ves una tomografía, no ves nada que te llame la atención o un extrador laminar, nada, y el paciente está en coma y no se despierta. Y la tomografía no me justifica esa clínica. Ese paciente seguramente tiene una lesión axonal difusa, ¿sí? Sucede muy frecuentemente, paciente que ingresa por un grave, un accidente de tránsito de terapia, hacemos la tomografía, la tomografía no tiene nada, o una mínima lesión, una contusión nomás, frontal, y el paciente no se despierta, y lo intentan extubar y no se despierta, y dicen, no, tiene hipertensión craneal. No, la imagen no lo muestra, si tiene un PIC no va a mostrar hipertensión craneal, y el paciente no se despierta, y la tomografía no me muestra nada. El diagnóstico es por resonancia o histopatológico si se va a una biopsia. ¿Por qué por resonancia? Porque la resonancia tiene una secuencia que se llama GREDO o SWAN, GREDO o SWAN dependiendo la marca del resonador, que es de susceptibilidad magnética, que muestra sangre o calcio. Es muchísimo más específico para ver microsangrados que una tomografía. Entonces, a esos pacientes le pedís una resonancia con susceptibilidad magnética y se van a dar las lesiones. Esto que tengo acá, este dibujito acá, me habla de los grados de lesión axonal difusa dependiendo de la localización de dónde estén, ¿sí? Más graves si están en tronco, menos graves si es zona córtico-subcórtica. Generalmente son pacientes que quedan seculares es en psiquiátrico los pacientes. O sea, se despertaron y son aquellos que no pueden controlar, que tienen alteración de comportamiento. Esos pacientes, si logran recuperarse del coma, tienen todo ese periodo en la sala que lo vemos que parece psiquiátrico. Un poco de se cortan los axones y como pueden ver, acá es una resonancia en un corte T2 y no veo mucho, la verdad es que no se ve. Veo algunas lesiones más blancas que podría ser y cuando paso a la susceptibilidad magnética, los puntos negros que se ven son todas las lesiones que tiene, ¿sí? Y esos, ¿sí? Algunos córticos subcorticales, entonces ese es el gol estándar para diagnosticar esta lesión. Ahora mismo es un trauma grave, no leve, lo tengan presente porque lo ven o en terapia o después de los pacientes. No mucho más, era radioconocido. Y en cuanto al edema cerebral, que se va a producir, es una lesión secundaria por todo eso que no se pudo tratar o el paciente no respondió adecuadamente a las medidas que hicimos y genera edema cerebral. Se va a producir tanto por el hiperidema cerebral, por el edema citotóxico y el edema vasogénico. ¿Sí? Hay distintos tipos de edema y no todos se tratan con corticoides. De hecho, estos no se tratan con corticoides, los corticoides no les hace nada a este tipo de edema y me va a generar el edema cerebral. Distinto al edema de un tumor cerebral que sí se trata con corticoides. Este no, ¿sí? Porque no responde la fisiopatología, ¿sí? El mecanismo del edema. Acá cuando tengo que empezar a pensar en la PPC, en la TA y en la PIC para mantener esto, porque ya cuando esté entrando en edema cerebral, el paciente entra en esa zona que no tiene la autorregulación y cualquier cambio en la TA va a repercutir en la presión intracraneal, ¿sí? Estas son, bueno, el flujo sanguíneo cerebral va a depender de la presión de perfusión cerebral y la resistencia muscular cerebral, entonces acá cuando empieza el flujo cerebral depende de la PPC y la PPC depende de la TA y la PIC. Hay que pegar presentes. Bien. Exacto. Exacto. Sí. Exacto. Exacto. Exacto, sí. O sea, sí. Eso mismo. O sea, hay tres tipos de edema nervioso central. Esto que responde a la inflamación no está el trauma. Y el edema en el trauma se espera que evolucione las primeras 24 a 72 horas, ese momento de mayor edema cerebral, sí, no se trata, obviamente. Entonces, por eso, cuando la terapia, si se pone un sensor de PIC, se deja 72 horas, es el trauma, porque es el momento de mayor pico de edema. ¿Se entiende? Tiene que ver con esto, no entré en tema porque es específico, o sea, como llamamos nosotros el edema citotóxico vasogénico y los otros tipos de edema, pero bueno, para que lo tengan en mente. Cuando un paciente tiene edema cerebral, ya estoy pensando en un paciente con hipertensión endocranial, ¿sí? Y ahí empieza la terapia de Cushing, el deterioro de conciencia, el papiledema. Papiledema o edema papilla, ¿no? Lo mismo. Un paciente que no tiene edema cerebral, un TEC leve, que tenga hipertensión endocranial con una tríada de Cushing, es muy raro. Es un paciente que está despierto, que responde órdenes, aunque tenga una somnolencia y está hipertenso y bradicárdico,
es raro. Generalmente la actividad de Cushing es tardía, ¿sí? No se presenta tempranamente, se presenta primero el deterioro de conciencia y después el paciente se pone bradicárdico e hipertenso. ¿Por qué hace la bradicardia hipertensia? Es esto del reflejo de Cushing y concentrametría de Cushing, porque para lograr mantener ese flujo sanguíneo tiene que lograr aumentar esa TA y entonces ahí se pone hipertenso el paciente, está tratando de mantener un flujo sanguíneo cerebral. De ahí viene la presión arterial aumentada, ¿sí? Bueno, y este edema cerebral que va a producir la cañana hasta el resto. Y va a finalizar con que ese cerebro, como dije, ya se fue el líquido, se fue el sangre, si tiene algo más se tiene que ir porque está herniando ese patrón, no tiene lugar, es una caja cerrada, no tiene lugar, y se empieza a escapar por cualquier agujero que encuentre, básicamente. Y la herniación cerebral, la que más conocen, es cuando el tronco encefálico y el cerebro se hernian por el foramen magno. No es la única herniación, y de hecho esa no produce anisocoria. La anisocoria se produce por la herniación uncal, porque por ahí pasa el tercer par. Si el paciente tiene una herniación de tronco encefálico, está extremadamente grave, está por tener un paro cardiorrespiratorio, porque ahí están los centros respiratorios y la frecuencia cardíaca en el tronco encefálico. El edema papila, perdón, la anisocoria viene por la herniación uncal. Ya explicamos mínimamente las herniaciones. La que se muestra de hernia es la subfalcina, es por la voz del cerebro, el cerebro de un lado, digamos, se pasa para el otro lado, se hernia a través de la voz del cerebro. No es muy frecuente, sobre todo los traumas, pero en otras patologías sí. Esto que me va a producir una isquemia de la arteria cerebral anterior, ese es un territorio de isquemia, es lo que más produce, ¿sí? Respecto a la transtentorial, que es la parte supratentorial, se hernia a través del tentorio hacia la infratentorial, y como ahí por esa zona y por el únculo, donde está el número 3, está pisando el tercer par craneal, ¿sí? Ahí se va a producir la midriasis, o si es bilateral es midriasis, si es unilateral va a ser anisocoria, ¿sí? También tiene afectación de la arteria cerebral posterior que está pasando cerca del tentorio, entonces puede producir isquemia en la arteria cerebral posterior. La uncal viene de uncus, que es una parte del lóbulo temporal, y al lado del uncus está el tercer par, entonces ni bien se hernia un poquito el uncus o se demetiza, genera la anisocoria, ¿sí? Obviamente que es grave la anisocoria, y si yo te estoy una reacción uncal no es que no es grave, es grave y hay que actuar, ¿no? Pero que se entienda que no es la reacción del tronco, es la anisocoria. Y después la amigdalina, o la del tronco, que es la que se produce a través del foramen magno y es enfermedad del paso respiratorio, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahí están los centros de la respiración y de la frecuencia cardíaca. Bien. Entonces, herniación cerebral hay varias, ¿sí? Todos tienen sus signos, todas son graves, ¿sí? Pero y ahora vamos a tratarla, pobre cerebro. Entonces, ¿qué indicaciones tenemos en los TEC? ¿No? Pasamos un poco más a las indicaciones y a ver si llegamos a la parte anticonvulsivantes. ¿De qué va a depender cómo lo tratemos? De la clasificación de Glasgow, es un teclado moderado grave, de ahí va a venir qué indicaciones le doy, del riesgo de lesión intracraneal que tenga el paciente y de las lesiones asociadas que tenga. Dijimos, puede ser un teclado con un hematoma cerebral, puede ser, ¿sí? Entonces es un teclado con una lesión asociada y de ahí viene qué tratamiento hago. Y acá vamos a ver, lo observo versus interno, le hago imágenes o le pongo anticonvulsivantes, ¿no? Es como las tres cosas que voy a mencionar. A líneas generales, el paciente siempre cabecera 30, dijimos que presión hidrostática, mejor la cabeza arriba, analgesia, que no tengan dolor porque me va a aumentar la PIC. El ayuno es relativo, o sea, el ayuno realmente se indica que 6 horas, para decir que el paciente tiene vómitos, porque le dan cualquier cosa de vómito, porque usan agua, no pasa nada, ¿no? O sea, un poco de agua se lo evalúa, por eso es relativo, no es que sí o sí se lo ve, que hay pacientes muy chiquitos, bebés, y por ahí está bueno que se alimenten más que tener ayuno, si fue un TEC leve, ¿sí? Se lo puede evaluar. Y laboratorio siempre pedir, por las dudas, siempre hay que pedir un grupo factor mínimo y un hematocrito, al menos, porque quizás en un bebé ya dijimos puede pasar ese residuo a un sangrado muy frecuente y el bebé está perfecto. Entonces, el laboratorio es importante y ya que le sacan un coagulograma, por la que tengan el quirófano y ya tenerlo y no tener que esperar después a que le saquen sangre. Así que el grupo factor, hemograma, coagulograma, sería coagulograma físico, y sacan el agua y que va a quedar internado, si se va a la casa no le da sorpresa. Y acá vamos a esto de la lesión intracraneal, bajo riesgo, mediano riesgo, alto riesgo de lesión intracraneal del paciente. Aquellos pacientes que tienen bajo riesgo de lesión intracraneal, y no estoy hablando de fractura, o sea, lesión intracraneal, son los que no tuvieron pérdida de conocimiento o menos de 5 minutos, en realidad. Están totalmente asintomáticos cuando uno les evalúa. Pueden ya tener una cefalea leve, o sea, se lo queda en la cabeza, tienen chichón, quizás le duele, pero es leve, ¿sí? Algún petromadero y puede tener una herida tipo excoriación de partes blandas, ¿sí? No una herida cortante. Esos pacientes se tienen bajo riesgo. ¿Y de qué habla? Que tienen un riesgo de fractura de un 0,4% y una complicación intracraneal de 1 en 6.000 pacientes, o sea, es bastante bajo, ¿sí? Estos pacientes, si los padres o tienen buen medio, se puede ir a la casa para la observación clínica en la casa y son eso que mi hermana me llama cada minuto que el hijo se le cayó y bueno, miralo en casa, ¿sí? Se puede ir a la casa si tienen buenas pautas, si el paciente de lejos no tiene modo de acceder, los padres tienen 14 años la madre, no, observación a guardia, 6 horas mínimo, a ver cómo evoluciona el paciente, ¿sí? Por eso, observación hospitalaria en casa dependiendo del medio en el que estemos, ¿sí? Es este paciente. Que quizás es el paciente que vino con el cefalomacoma hace 2 días, ¿no? El riesgo intermedio, y esto es lo que más dudas genera, y estamos en la zona gris, porque son los que más dudas genera, si tuvo una pérdida de conocimiento, más de 5 minutos, la amnesia postraumática, igual después vamos a hablar de lo que es la conmoción, que también genera dudas, una cefalea que es progresiva, si no es ese golpe que le duele nada más, sino que está cada vez peor, no se le pasa con la dipirona, no pasa, ¿sí? Piensa tener alguna tercera conducta, la madre de los padres generalmente te refiere, no es siempre así, está distinto, llora más o llora menos, algo distinto, tiene vómitos persistentes, ¿sí? Un vómito, quizás puede pasar, alguien se golpeó y quizás te genera un vómito, pero vómitos persistentes, algo que llame más la atención. Menores de 2 años, sí, acá empieza a jugar la edad, o sea que el de bajo riesgo, el menor de 2 años no sería un bajo riesgo. Espero que igual es un poco en discusión, pero bueno,
menor de 2 años porque tiene el cráneo abierto y puede tener algo más grave sin darnos cuenta, entonces quizás requiere más observación, y porque también entramos dentro del grupo de los que tienen más riesgo de mortalidad infantil. Entonces, ahí estamos. Sea este que tenga el alcohol en las drogas, o sea, un paciente adolescente que está alcoholizado con drogas, o un bebé que tiene la mamá se droga y tiene por la lactancia materna tóxicos positivos, ¿no? Ahí ya también es un riesgo intermedio. Si tiene signos de fractura de cráneo, si tuvo alguna convulsión postraumática, si se tuvo el trauma y tuvo una convulsión, o tiene algún antecedente, hemofilia, alguna cirugía, alguna neurocirugía o alguna otra cosa, ese ya es un riesgo intermedio, no es lo mismo con bajo riesgo. Esto tiene un riesgo de una fractura de un 5 o un 10%, ya acá viene la discusión si la grafía de su tomografía o con observación e internación. Como hablamos, o sea, que tenga fractura o no, no nos define mucho de la gravedad, y sabemos que si no tiene fractura tampoco puede quedar tranquilo, porque hay un 40% va a tener una lesión. Entonces acá la radiografía desde nuestro servicio nos indica, no está indicada la radiografía porque es baja radiación, pero radiación, y no me resuelve nada, me genera más dudas muchas veces. Entonces, si yo tengo un riesgo intermedio, lo ideal es hacer una tomografía no inmediata. Si llegó y recién hace la no, si el paciente está y lo puede esperar, que en 6 horas del trauma, es mejor porque las lesiones evolucionan y ya a las 6 horas una tomografía normal me quedo más tranquilo. Si yo llego al paciente y si una hora se golpeó una tomografía normal, no me puedo quedar tranquila con esa tomografía porque la lesión va a evolucionar. Si tiene algo, si está produciendo edema, un sangrado a la hora no se ve, y en 6 horas sí se ve el hematoma extradural. Pero ese paciente que llega a la guardia y pero tiene menos de 2 años, tomografía ya, bueno, pues si el paciente está bien, no, hagamos una tomografía, pero en 6 horas, ¿sí? No ya, o sea, no me, usted me llama, paciente de 2 años, se cayó, tengo la tomo, se cayó, recién, tengo la tomo, y te vas a internarlo y observarlo, y lo tenés que tabular mínimo 6 horas, y si pasa cualquier cosa, lo tenés que retomografiar. O sea, son 2 tomografías en un bebé menor de 2 años. No son gratis las tomografías, entonces usémoslas adecuadamente. Lo mismo la radiografía, o sea, es mucha menos si una radiografía que una tomografía, pero me ayuda, me sirve de algo, no, entonces ¿para qué la hago? O me genera más dudas, peor. ¿Se entendió? Es el más controversial y el que más dudas genera. Bueno. Claro, sí, o sea, después entra un poco el criterio de médico, que uno lo sé, y a los criterios de todos los médicos que nos rodean, pero sí, a veces la convulsión inmediata te obliga a tener que hacer algo, como decimos, convulsivo por otra cosa, y lo tengo que ver, y se volvió secundaria a eso, sí. En este medio los relatos nunca son muy buenos, entonces a veces que llama dudas, bueno, si se hace, eso no es que no se le tiene que hacer. Si se puede esperar, mejor esperar 6 horas, si no, se hace, y se ve, y si después hay que retaquearlo, retaquear. Pero bueno, hay que también pensar que las cosas que indicamos tienen consecuencias a largo plazo. Sí, exacto. Sí, o sea, sí, nosotros si me llamás, si el paciente tuvo una convulsión, se recuperó la convulsión, y está hablando 15 en 15, ¿está bien? Yo no te voy a decir que lo tomografíes en ese momento, te voy a decir que lo esperes, y si pasa algo mínimo, lo tomografías. Ese sí o sí queda internado en observación y tabulado. Pero sí, como decís, por ahí tiene, está formando un hematoma, tiene una contusión mínima y no la veo, y la veo después más adelante se forma. Nosotros somos más de que si... Sí, si se recupera bien de la convulsión, sí, si no se recupera, estás en otro caso, ¿no? Pero sí. Bueno, y el delta riesgo es el que tampoco le va a dar duda porque estamos en otro lado, disminución del nivel de conciencia, tiene focalidad neurológica, una herida penetrante o una fractura palpable. Lo mismo, tiene un paciente que tiene esa fractura ping-pong y le da una placa. ¿De qué me sirve la placa? Muchas veces quizás ni siquiera le hace interpretar la placa porque tiene una fractura, si es una fractura entalladora, es difícil de interpretar una fractura ping-pong en una radiografía. Ese paciente se tiene que hacer una tomografía, ¿sí? Da lástima, pero se la tiene que hacer, ¿sí? Bueno, a estos, el riesgo de lesión intracraneal es un 20 o un 30%, y a este sí, tomografía e internación, ¿sí? O sea, si me vino con el nivel de conciencia, no voy a esperar 6 horas, lo tomografío en el momento. ¿Bien? Y ahora los anticonvulsivantes, ¿a quiénes? Sí, o sea. Debería, sí. Debería, porque tiene más riesgo de lesión intracraneal, porque tiene fractura, pero lo mismo, se la hace ya, se la hace en 6 horas cuando está bien el paciente. Es lo mismo. Por eso, no, o sea, a nosotros no nos gusta porque viene eso y te dice, pero está perfecto. Y decís, bueno, pero hay que hacer una tomografía. Perfecto. Y bueno, ¿para qué se la placa? Perdón. La imagen la pedí para descartar una lesión intracraneal. Y una fractura tiene más riesgo de lesión intracraneal que no tenerla. Sí. Si tuviera una, o sea, si fueras más mayor de 2 años, quizás te lo voy a decir, dependiendo del tiempo de evolución del trauma. Si es ese que vino hace 2 días y le encuentro una fractura, no, a ese no le pido nada, porque ya pasaron 2 días, ya no voy a hacer nada. Si acaba de pasar y tiene una fractura y quizás tenga que esperar 6 horas, y en 6 horas sí hacer una tomografía. Sobre todo que también entra la parte legal en todo esto. Y si vos le hiciste una placa y le encontraste una fractura y no descartaste una lesión intracraneal con una fractura de cráneo y pasa algo con ese paciente, legalmente no estás bien. Hace 2 años por ahí lo expectás, sí. Y lo mismo que hace así reciente, no este de hace 2 días, ese no. Sí. Entonces, como ejemplo para fractura de hundimiento, o sea, no es que es alto riesgo, ese va a requerir una cirugía, en realidad, sí, o sea, es una fractura de hundimiento, no es que tiene alto riesgo de lesión intracraneal, pero ese paciente lo puse como ejemplo de esa placa que no sé leer, porque es muy difícil leer una fractura de hundimiento en una placa. De hecho, a veces se ve una mancha blanca, no se ve una línea negra, se ve una mancha blanca el que tiene, y es esa fractura ping-pong. Por eso en ese era el ejemplo de que no me sirve la radiografía porque no lo veo bien.
¿sí? No. Sí, hay que hacerlo porque tienen indicación de tratamiento neuroquirúrgico y yo no entro a quirófano sin ver. Entonces, por ahí no se la piden ustedes, nos avisan, la pedimos nosotros en el momento que nosotros ahí me viene a la madrugada, la tiene y te digo, bueno, la hacemos mañana para entrar al quirófano. O sea, en el paciente que ya ustedes notan una fractura, ya no van a consultar y ahí si están afuera y tienen tomógrafo, van a la tomografía, descarten y después lo derivan. Acá nos consultan a nosotros con esa fractura. No hay un tiempo establecido. Cuanto antes sea, más blando es el hueso y es más fácil la cirugía. Hay dos tipos de cirugía. Una es, se hace un agujerito. No, eso acá no se hace, no tiene que ser muy cercano a la. Existe, la tipo sopapa. Tiene que ser muy cercano al trauma y el paciente igual hay que anestesiarlo porque es un bebé, o sea que la anestesia se la come igual. Y no todos recuperan, o sea, no, tiene que ser muy chiquito el bebé para que ese hueso vuelva con el efecto sopapa. Está escrito y en lugares que lo hacen. Acá no, la cirugía es una incisión muy chica, un agujerito chiquito y se levanta tipo un sacabollo, se mete el disector y se levanta. Si fue hace poco tiempo, si pasaron 4 días, quizás eso no funcione y hay que recortar todo el hueso y darle vuelta. La cirugía pasa de una mini agujerito a. Entonces, por eso cuanto antes, no tiene que ser esa madrugada, se puede esperar 24 horas con él aproximadamente, pero no hay un tiempo establecido. Cuanto más tiempo pase, más rigidez va a tomar. Más difícil es. Bueno, los anticonvulsivantes están indicados en las máquinas subdurales y arrancamos con la lista, pero para que quede concepto es todo aquello que irrite el cerebro. Por ejemplo, el hematoma extradural porque fuera del bajo en el cerebro, con lo cual el hematoma extradural, si no me irrita el cerebro, no me generaría convulsiones, con lo cual no entraría dentro de la indicación de anticonvulsivantes, excepto que genere efecto de masa y, por ejemplo, tengamos que entrar a cirugía por efecto de masa, o el paciente de deterioro sensorio y tiene desviación de la línea media por ese hematoma extradural. O sea, el hematoma extradural grande en terapia va a llevar anticonvulsivantes, pero el hematoma extradural en la sangre, que no tiene tratamiento quirúrgico, no lleva anticonvulsivantes porque esa sangre no está en contacto con el cerebro y no lo irrita, no le genera convulsiones. El subdural sí, que está en contacto con el cerebro y genera convulsiones, a ese se le pone anticonvulsivantes. El intraparenquimatoso y las contusiones también de sangre dentro del cerebro, sangre concentrada en el cerebro, irrita, genera convulsiones. La fractura del cráneo en hundimiento, lo mismo, la fractura Pimpin también debería llevar hasta que se corrija la fractura. Si tiene crisis epilépticas / convulsión, dentro de las primeras 24 horas del trauma se le pone, ¿sí? O sea, el paciente se tuvo el trauma, tuvo unas convulsiones, obviamente le van a dar anticonvulsivante. Si tiene unos de 10, si no solamente el trauma grave, el trauma moderado, los 10 tiene indicación por las guías de anticonvulsivantes. Y si es un trauma penetrante, también, ¿sí? La algo, bueno, ya por entrar, pero lo que está descrito en las guías, porque es lo más conocido, no porque sea lo mejor, sino porque lo más estudiado en el tiempo, es la dipironidantoína con la dosis carga y la dosis mantenimiento. Se puede ponerle diazepam, se puede, tiene un perfil de seguridad mejor, no es el más estudiado en las guías, entonces por guía todavía está indicada diferir. Sí. El desplaquetado es otro tema, pero en cuanto al, vamos por partes, el tiempo es profilaxis anticonvulsivante, sí, profilaxis de convulsiones son 7 días, si el paciente tuvo un subdural, un intraparenquimatoso, un blasco menor de 10, una fractura de cráneo, un trauma y no tuvo convulsiones, son 7 días. Esto viene después a raíz de las convulsiones tempranas o días en el trauma. Yo quiero prevenir las convulsiones tempranas y las únicas que puedo prevenir son las convulsiones tempranas, que son las que se producen dentro de los 7 días del trauma. Entonces, por profilaxis de convulsiones son 7 días. Si el paciente ya tuvo una convulsión, en el primer 24 horas, eso ya estoy haciendo un tratamiento. Así que ahí persiste y después se le interconecta el neuro o nosotros pedimos un electro y si con los 6 meses el electro es normal, se le retira. Porque ya estoy haciendo un tratamiento. Eso en estos. La fractura hundimiento, si yo ya la corregí, ya no tengo más la lesión, o sea, también 7 días se suspende y se hace. El desplaquetado es otro tema. O sea, estoy hablando de un trauma grave que fue desplaquetado. Hay que averiguar si tuvo una convulsión, es lo más frecuente es que haya tenido alguna convulsión. Es lo más frecuente, no siempre. Y ahí el cerebro está expuesto a las presiones atmosféricas que normalmente no está expuesto. Está discutido, no está muy descrito en la bibliografía. La conducta del servicio general es dejarlos hasta que se plaquete suficiente nuevamente y quedan con anticonvulsivantes hasta que volvamos a recolocar malla de titanio o alguna otra prótesis. No hay mucho respaldo en la bibliografía y menos en pediatría. Hay un poco en pediatría de trauma y de hecho las últimas guías son muy viejas. Son 2019 creo que son las últimas. Y esas son las mejores guías. Y cuando uno lee las guías de trauma de pediatría y está hablando de trauma grave, toda la bibliografía, todo el nivel de evidencia es casi nivel de evidencia B o C, no hay nada a nivel de evidencia A, es toda recomendación de expertos y en base a estudios de adultos. Hay muy poco en base a estudios pediátricos. Entonces, nos basamos en las guías, pero las guías tampoco tienen mucho sustento científico, ¿no? Todos, de hecho, se van a la casa y nosotros le sacamos el anticonvulsivante la vez que lo plaquetamos nuevamente. O sea que sí, va a estar meses con anticonvulsivantes. Son pacientes complicados y lo mismo. O sea, es un cerebro que está expuesto a los cambios de la presión atmosférica. O sea, el cerebro se hunde, se hincha, cambia con la posición, toda la estructura del cerebro cambia con la posición del paciente. Entonces, no es nada escrito con nivel de evidencia 0, pero la conducta del servicio es dejar el anticonvulsivante hasta que se vuelva a plaquetar el paciente, por esos cambios que sufre el cerebro. Yo no sé si alguna vez vieron tomografía de un paciente desplaquetado, o si lo vieron en la sala diariamente, si se sienta, si se acuesta de un lado o del otro, un día está hinchado, el otro día está hundido, y a eso se le llama síndrome trefinado, si les interesa lo pueden leer, es una complicación tardía del trauma y del desplaquetado, es muy controversial. No hay nada mucho que lo respalde. La conducta del servicio es dejarle el anticonvulsivante hasta que se vuelva a plaquetar el paciente. Y de hecho, mencionando eso, esos pacientes a veces tienen un déficit cognitivo o motor que cuando se los vuelve a plaquetar, recupera. Por el efecto que tiene la presión atmosférica dentro de un cráneo abierto.
abierto de esa forma. O sea, es bastante importante el efecto de la presión atmosférica en el cerebro. Pero bueno, volviendo al más común, o no tan controversial, 7 días sin profilaxis, si tuvo convulsiones, el tratamiento, y se deja por lo menos 6 meses con un electro no alterado, se puede retirar. No estoy previendo las convulsiones tardías. Después de pasar los 7 días, ¿se puede quedar una epilepsia postraumática? Sí, puede quedar. Yo solo prevengo las convulsiones tempranas, que son para evitar ese edema que me puede generar lesión secundaria. ¿Sí? Y por último, que también es algo que genera dudas, y a veces los pacientes lo tienen, lo que es la conmoción cerebral. Está descrito mucho a los jugadores de fútbol americano, y todo eso está descrito, pero sucede. Se lo llama como una alteración del estado de la conciencia sin daño estructural aparente, que es consecuencia de un traumatismo craneoencefálico cerrado. Esa es la definición. Produce confusión, amnesia del episodio y pérdida de la conciencia, ¿sí? Muy frecuente, el trauma que vemos. Breve, dice, está puesta ahí en la definición, a qué se refiere muy bien no lo sabemos, con breve. Son pacientes que pueden tener una mirada ausente y una expresión indiferente, con un retraso en respuesta de radiomotora. O sea, yo al paciente le pregunto si parece que está ultra y no responde, y al ratito me responde, como levanta la mano y se queda, y al rato la levanta. Decís, me contesté, lo hice porque quiso. O sea, no genera dudas. Pueden tener alteraciones en el habla, alguna inestabilidad en la marcha, un déficit de memoria, esta de las cuales se preocupan, no se acuerda qué comió hoy a la mañana, y puede tener alguna alteración de la conciencia, sobre todo más la somnolencia, ¿sí? Genera muchas dudas, y este paciente obviamente va a tener una tomografía. La tomografía no le vamos a encontrar nada, y es el que nos llaman y dice, pero algo tiene, porque el paciente no está bien. Yo he tenido varios, he visto varios en las guardias, y voy a decir, bueno, obviamente es un diagnóstico retrospectivo, lo estudié, no encontré nada, dejé el trauma grave, las lesiones que puedo tratar, no encuentro nada, y después se recuperan al día siguiente perfectos. Esa es la conmoción cerebral. No, eso es la lesión nacional difusa. Acá le haces una tomografía. El paciente, sí, es un paciente que en ese caso no vos vas, y a mí me responde, y va a otro y sí, y o responde tarde, y es como ausente, está como en cualquiera, así como que decís. Bueno, que tenga alguna lesión intracraneal, que tenga alguna hematoma, algo relacionado al texto que estuvimos viendo, sí. Edema cerebral activo porque no tendría alguna alteración en la salida de conciencia. Este está medio somnoliente, pero despertar y se mantiene despierto, las que se vuelve a dormir enseguida. Es un MI que genera dudas, y muchas veces los pacientes se retaquean, porque le hacían la toma no tiene nada, pero sigue igual. Bueno, pasaron 6 horas, bueno, volví a repetir la toma, se pareció algo, y no parece nada, y después al día siguiente está perfecto, chicos. Es más retrospectivo, pero vamos a ver que existe, y está no solo en los jugadores de fútbol americano, pasa acá, y yo he tenido pacientes que retrospectivamente dijo, seguramente tuvo una conmoción. Sí. Con estos, no, está esa descripción de breve que ni, no sé, no está escrito tanto. No, acá la verdad yo me estaba haciendo un poco el ojo y lo mirás, y bueno, nosotros que vemos más los si es el leve, si no tiene nada, pero a ese lo observás generalmente a 24 o 48 horas como mucho, y vos ya tenés seguramente 2 tomografías, porque te generó dudas y lo volviste a repetir la tomografía para descartar que no tenga algo tratable. Yo no. Sí, ahí ya quedan con secuelas. Ahí ya quedan con secuelas neurológicas. Ya quedan con secuelas neurológicas, que son muchas conmociones. Esta es una sola, ¿no? Habla del episodio agudo. Claro, y es muy transitorio. Los otros, yo lo que no vi de la película, pero lo que he leído es que son muchos golpes, y más en el fútbol americano, y que después terminan con lesiones neurológicas y con secuelas neurológicas. Por eso, porque, bueno, estuvo la conmoción, le hicieron la imagen, no tuvo nada de la agudo, y siguió teniendo. Y sobre todo nosotros a los padres, cuando se dan de alta, le decimos, un segundo golpe puede ser mucho más grave que el primero. Por eso, ¿se entiende? La lesión es un trauma muy grave que realmente no se recupera. No termina siendo lo mismo. O sea, el paciente pediátrico se recupera más que el adulto, pero no se recuperan. Son pacientes que quedan con las secuelas, por lo menos del comportamiento. Es muy grave. Los que se recuperan son solo que quedan buenos. Si tienen grado 2, menos justo no se recuperan. Son pacientes que quedan seculados, quizás con la asistencia de las 24 horas de gente. Es otra cosa. Bueno, nada más. Eso es todo.